Gloria al Señor. El Señor es bueno, hermanos. Es precioso el Señor. Gloria al Señor. Servimos a un Dios que nos entiende, que nos comprende. Y hermanos, y a veces que nos apapacha. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Nos faltan algunos hermanos, pero parece que por fuerza mayor no están con nosotros. Así que oremos por aquellos hermanos que no están aquí en esta tarde, ¿verdad? Y vamos a orar, hermanos, para así dar comienzo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le damos, mi Señor, por esta bonita tarde, por esta bendición que nos concede estar aquí en su casa, Señor. Hemos venido, Señor, con el propósito, el precioso propósito de alabarlo, Señor, glorificarlo. Venimos a contemplar su rostro, Señor, a recibir su bendición, Padre. Y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que seguramente han dejado algunas cosas por allá en su casa. Pero, hermano, Señor, mis hermanos han decidido que esto es lo mejor para ellos porque es un refrigerio para nuestras almas estar aquí en su casa, Señor. Deleitarnos con las alabanzas que le entonamos para gloria de su nombre y para alimentarnos con su palabra, Padre. Y es por eso que vamos a transitar con su palabra, Señor, en esta tarde. Como siempre le suplicamos que sea su Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, y que sea de bendición para su pueblo, porque, Señor, es el propósito de presentar su palabra, que sea de bendición, Señor, y de prosperidad para su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, le imploramos, le suplicamos toda bendición, Padre. Gracias, mi Señor, gracias. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Tenemos ahí unos 3 versículos, hermanos, 3 textos. Estamos considerando, hermanos, la parte, digamos, que comenzamos el mes pasado, el mes pasado, oiga, ya hace un mes que estuvimos aquí, hermanos. Pero yo decía que la semana pasada, no, es un mes. Oiga, miren nomás. Y vamos a continuar, hermanos, con la siguiente parte. Y vamos a comenzar, pues, a seguir con ese tema, digamos, con esa secuencia. Y ahora nos vamos a enfocar, digamos, ahí en unos 3 versículos, que es el versículo 3, 4 y 5 del Génesis capítulo 1. Versículos 3, 4 y 5 del capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Y hermanos, decíamos la ocasión anterior, hablábamos de las tinieblas, en el versículo 2, que la tierra estaba cubierta, digamos, en tinieblas. Y hermanos, si la Biblia nos menciona varias veces a las tinieblas en diferentes lugares, por diferentes circunstancias, por diferentes razones, en diferente tiempo. La Biblia, digamos, las tinieblas, encontramos un tema muy común, digamos, de las tinieblas en la Biblia. Hermanos, son muchas las porciones que nos mencionan, pero vamos a considerar unas 3 nada más, hermanos. Por ejemplo, la primera, la que estaba mencionando que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y las tierras, digamos, estaba cubierta de tinieblas. Y ahora, la razón y el origen de estas tinieblas. El origen, pues ya lo habíamos explicado, es que la tierra, cuando el Señor la creó, estaba en forma incandescente, el Señor le puso agua, hermanos, y se produjeron lo natural, digamos, neblina, digamos, que un vapor que sube, digamos, que sube del agua, digamos, en esa forma. Y hermanos, y era tan espesas, digamos, aquella neblina que subía, digamos, por la razón de que cuando ponemos agua en algo caliente, pues normalmente sale vapor, ¿verdad? Y vamos a considerar que esta no era cualquier lumbrita, no, era la tierra que estaba incandescente, y el Señor la rodeó de agua y eso estaba. Entonces, de ahí se produjo ese efecto, digamos, de que esas tinieblas eran tan espesas,
esa vapor era tan espeso que se convirtió en tinieblas. ¿Quién ha manejado, hermanos, con neblina? ¿Verdad? Oiga, digamos, hay veces que cuando hay una neblina cerrada, pues se alcanza a ver de aquí a allí, digamos, unos cuantos. Oiga, es mucho, porque hay neblinas muy cerradas que acaso no alcanzamos a ver. Yo digo porque lo experimenté en varias ocasiones, hermanos. Yo cuando estaba en Houston, viajaba para acá, había dos lugares, digamos que pues ya casi por lo general yo hacía mis viajes para allá, salía del trabajo, digamos, yo salía del trabajo cuando trabajaba de noche, salía del trabajo, pedía permiso, salía a las 10 de la noche. Y había dos lugares ahí donde se aparta uno de Victoria, la entrada que da para Victoria, ahí donde se aparta, deja uno el 59 que agarra el 77 para acá, ahí saliendo, digamos, antes de llegar saliendo a Refugio. Hay un lugar que hacía dos bayucos así, y esos bayucos digamos, había humedad. Oiga, allá en esos pedazos no veía yo la calle así. Y yo creo que todos, y se han fijado, hermanos, que donde hay humedad hay más neblina. Bueno, hermanos, entonces así era. Ese era el origen, digamos, de estas tinieblas que estaban, digamos, sobre la faz de la tierra. Y la razón era que el Señor pues estaba preparando la tierra, la estaba condicionando para el propósito que la creó. ¿Para qué propósito la creó? Para ser habitada. ¿Por quién? Por nosotros, hermanos. Nos estaba preparando la tierra. Desde entonces el Señor, digamos, estaba acordando de nosotros. Así que, hermanos, esa es la primera. La segunda, la segunda ocasión en que mencionamos las tinieblas es ahí en Éxodo, capítulo 10, desde versículo 21 al 23, y dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo además tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hermanos, en toda la tierra de Israel, en toda la tierra de Egipto, perdón, dice el Señor, decretó que haya tinieblas. Oiga, y el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, pero en sus casas había luz. Que no se salieran para afuera porque, digo, había tinieblas, no se alcanzaba a ver, ahí dice que no se alcanzaba a ver nadie. Nadie vio a su prójimo por 3 días. Era tan espesas esas nieblas que parecía que se podían tocar y se pueden tocarse. Hermanos, y esa luz, ¿verdad? Digamos, pues era nada más y nada menos, hermanos, que la intervención del Señor. Digo, como siempre, es lo que vamos a hablar más adelante, hermanos. Como siempre, el Señor, hermanos, está al tanto de las necesidades de su pueblo. En otras partes, digamos, habrá juicio, pero donde está su pueblo, digamos, hay bendición. Hermanos, y así, digamos, será lo que viene. Y la otra ocasión, hermanos, en que podemos ver la tercera parte, la tercera ocasión, es allá en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Y dice: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Lo que quiere decir, hermanos, que aquí en esta ocasión ya no son tinieblas literales, son tinieblas simbólicas. O sea que, ¿dónde estábamos? Dice que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero, ¿qué tipo de tinieblas? Es las tinieblas que el enemigo pone, digamos, eran las que me ponía a mí, me cuento yo, ya no quiero decir a nadie, me cuento yo. Era la que me ponía a mí cuando andaba allá antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque no sabía de dónde venía, ni dónde estaba, ni para dónde iba. Hermanos, ya ese es el tipo de tinieblas que hay en el mundo. El mundo no sabe de dónde viene, dónde están y para dónde van. Hermanos, y
después me di cuenta, ¿verdad? Cuando leí el Salmo 100, que dice, Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Eso fue cuando me di cuenta yo de dónde venía, ya cuando vine el Señor, y me di cuenta dónde estaba, porque hermanos, sabía, digamos, que la Biblia me decía que estaba, digamos, en tinieblas, estaba en pecado, y ¿para dónde iba? Iba para allá, para abajo. Entonces, hermanos, las tinieblas, digamos, aquí nos hablan en una forma muy explícita de cuál es la condición del mundo, de cuál es la condición, pues al menos la mía, pues yo creo que la de todos antes de conocer al Señor, hermanos, y eso, ¿verdad? Digamos, digamos, la condición en que nos encontrábamos, pero hermanos, gracias al Señor que no estamos ahí, ya no estamos ahí. Y ahora, hermanos, vamos a considerar los textos que leímos. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y hermanos, es uno de los acontecimientos más preciosos que Dios creó porque era algo indispensable, dado la condición en que se encontraba la tierra. Porque, hermanos, usted se imagina que si la tierra hubiera quedado, digamos, así como estaba, en tinieblas, ¿cómo andaríamos nosotros? ¿Verdad? Entonces, y más glorioso no solo esta creación, sino de la que se registra en la Biblia. Los acontecimientos del que acabo de mencionar, cómo el Señor, digamos, vino y nos sacó de la potestad de las tinieblas. ¿No? Y en esta declaración, hermanos, se han argumentado, ¿verdad?, la controversia, donde dicen que critican, o sea, que no aceptan lo que dice la palabra del Señor, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dice, no, la luz esa fue la luz del sol que pasaba por las tinieblas. Hermanos, pues nosotros les comentaba ahorita acerca de la neblina. La neblina, cuando andamos no pasa el sol por la neblina. Digo, y vamos que cuando se quita la neblina está despejado, porque cuando hay nublazón no hay neblina. ¿No se ha fijado? Entonces, hermanos, esto digamos que querían que lo que los hombres de ciencia, según los intérpretes, los que saben, digamos, los del conocimiento, dicen que era la luz del sol que trabajaba. ¿Y para qué? Como siempre, hermanos, querer ignorar, digamos, lo que el Señor hace, querer ignorar la obra de Dios. Pero, hermanos, así ha sido, digamos, siempre, como les decía anteriormente, que los martillos de la controversia están martillando siempre sobre la palabra de Dios. Están, digamos, siempre tratando de negar las verdades eternas que encierra este libro. Y fue un acontecimiento glorioso, hermanos, porque la luz en su naturaleza y en lo que es, la luz en su naturaleza y en lo que es, representa el emblema de Dios. Representa el emblema de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, la naturaleza de la luz es diferente a todos los demás sistemas creados, sistemas de vida creados en la creación. ¿Por qué? Porque la luz, hermanos, en la luz no hay ningunas tinieblas. En la luz es incontaminada, no se contamina, la luz es inmaculada, no se corrompe como el agua, como el aire, como la tierra, como las plantas, como los animales, como nosotros. La luz no se contamina, es incorruptible, es perfecta la luz. Por eso se dice que es el emblema de Dios, y Dios es luz y en él no hay tinieblas. En la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz, como dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, las tinieblas, guardándonos en las manos del Señor, las tinieblas no van a llegar, los embustes y las trampas del enemigo no van a llegar a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, y hermanos, digamos, es así, esa es la naturaleza de la luz. ¿Y por qué es el emblema de Dios? Porque nuestro Dios, hermanos, es inmaculado, es incorruptible, Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Entiendes? Entonces, por eso se caracteriza también, digamos, se dice que la luz es el emblema de Dios. Y yo, pues bueno, yo me acuerdo que desde que estábamos en la escuela nos decían eso cuando estudiábamos, digamos, me parece que la clase de geografía, que estudiaban la Tierra, estudiaban la luz, nos decían que la luz no es instantánea,
La luz no es instantánea, que la luz viaja, camina, viaja. Y la velocidad de la luz han determinado los de la ciencia que es de 300,000 kilómetros por segundo. Fíjese, 300,000 kilómetros por segundo. O sea que, pues viendo, digamos, considerando la circunferencia de la Tierra, hermanos, encontramos, pues nos da, digamos, de que la luz da 74 vueltas a la Tierra en un segundo. Hermanos, y lo que quiere decir con eso, ¿qué? Hermanos, que aquí la ciencia, la verdadera ciencia, nos quiere dar un acercamiento, una imagen de uno de los atributos del Señor, que es el Señor, digamos, es omnipresente, porque el Señor donde quiere está. Digo, y la luz, quieren, digo, con esto que encontraron, la ciencia le dice a los hombres que es una, digamos, casi parecido a lo que es Dios, que está en todas partes, que puede estar en todas partes. Y hermanos, sí, pero con eso, pues, ¿qué dicen? No, pues, ni así se fijan que, digamos, que hay algo, digamos, en la creación hay algo, digamos, tan palpable que nos habla, digamos, la creación de un Dios todopoderoso, en todo lo que Dios ha creado. Y hermanos, y es así, digamos, como nos dice el versículo ese de Colosenses y algunos otros versículos también, la situación en que estábamos. Y yo creo, hermanos, que no sé quién ha estado, digamos, para nomás ya terminar con la, digamos, naturaleza de las tinieblas, no sé quién ha andado, digamos, cuando está muy, muy oscuro, en un cuarto muy oscuro en tinieblas, como que no vemos, ¿verdad? Yo, hermanos, me acuerdo cuando, pues allá por mis 10, 12 años, yo era muy andariego. Digo, nomás escurecía y me daban de cenar y ya vámonos. Yo con otros 5 o 6 muchachos allá a prender una lumbre y allá a platicar mentiras. Y había noches como esta de frío, hermanos, en que estaba cubierto de la nublación. Nos salíamos de ahí, nos levantábamos de la lumbre, pues encandilados. Oiga, no veía la vereda por donde iba. No alcanzaba a ver, porque digamos, oscuro, de la oscuridad que hay. Aquí no conocemos oscuridad porque hay luz donde quiera, pero en el rancho no había luz. Y cuando llegaba a la casa, al cuarto, estaba el cuarto y la cama de mi hermano aquí, la mía, ahí voy tentaleando, así. Hermanos, y sin darnos cuenta, así andaba yo en el mundo, tentaleando, así. Que no sabía dónde andaba. Cuando andamos en tinieblas no sabíamos dónde andábamos. Así andábamos, hermanos. Digamos, esa era la condición del mundo, como anda en tinieblas. El mundo no sabe, pobrecitos, andan, mire, como sonámbulos, ¿verdad? Esa es la condición, pero gracias al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Y hermanos, y tomando en cuenta, hermanos, las características de la luz, que es inmaculada, no dañada por la corrupción, se toma en cuenta como la manifestación y un simbolismo de la verdadera luz, la cual presenta en Juan 1:9. Juan 1:9, ¿cómo dice, hermanos? Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y hermanos, y fue lo que el Señor hizo cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Estaba presentando ni más ni menos a la luz verdadera que venía a este mundo. Aquella luz que iba a ser perfecta, que es perfecta, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se presentó también como la luz. Juan 8:12, ¿cómo dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que, hermanos, y así también el Señor en varias partes se presentó como la luz del mundo, como aquella luz verdadera, aquella luz, digamos, que es inmaculada, que es incorruptible, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice también Juan 1:9-5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, todo esto, ¿verdad? Digamos, nos habla, digamos, de que aquella palabra que dijo el Señor en el principio tenía su significado. No solamente de traer, digamos, luz a como estaba la tierra y en tinieblas, sino traer aquella luz verdadera para que alumbrara a todos los hombres. Aquellos que quisieran allegarse a esa luz.
Y gracias al Señor, hermanos, que el Señor, como dice en Colosenses 1:13, dice, el cual nos sacó de las tinieblas, nos libertó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Hermanos, y parece que a veces vemos los textos y no, como que no, pues sí, dijo Dios que sea la luz y fue la luz, pero ¿qué encierran esas palabras? ¿Qué es lo que decía esa expresión del Señor, hermanos? La Biblia es muy preciosa porque nos lleva, digamos, a encontrar cosas especiales como es la presentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, decíamos, ¿verdad? Que el mes pasado, que el Antiguo Testamento nos habla en varias ocasiones, en varias formas, la preparación del Redentor. El Antiguo Testamento nos habla en varias ocasiones y en varias formas de la presentación de nuestro Salvador. Hermanos, y de esa manera, como se presentó la luz en la tierra que estaba en tinieblas, por la gracia de Dios, hermanos, se hizo presente en nosotros. ¿Qué dice, digamos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6? Gloria a Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en aquel tiempo, dice que ese es el mismo Señor, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación, para que tuviéramos entendimiento, del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que vino a presentar, enseñarnos al Padre. Al Padre dice, nadie lo ha visto, pero ya dice, el Padre y yo somos una cosa, siempre se presentó el Señor así. Hermanos, y gracias al Señor porque podemos entender, hermanos, que el Señor es glorioso, porque, hermanos, Él habita en santidad y Él, hermanos, es el creador de todo lo que nos rodea, de nosotros mismos. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, y así como también el Señor se presentó como en varias otras cosas, como dijo el Señor, se presentó y dijo en una ocasión, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, hermanos, y todo eso nos habla, digamos, de la glorificación, digamos, del Señor, digamos, de lo que era, lo que era, digamos, su persona, hermanos, y eso, ¿verdad? Pues nos complementa el cuadro, digamos, de lo que es el Señor, porque dice que Él es la puerta, por Él entramos a la presencia de Dios. Él es la vida verdadera, de Él nos nutrimos para vida, es el que nos nutre para vida eterna. Él es la vida, Él es la verdad, hermanos, y digamos, Él es el que nos ilumina en el camino en que andamos. En este camino, digamos, de peregrinos donde vamos, Él es el que nos da la luz. Por eso dice Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es la lumbrera, Él es nuestra lámpara que nos guía. Ahora, hermanos, el Señor nos ha dado la facultad, el privilegio o la garantía, como le quiera nombrar, de que somos luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, hermanos, no dice a lo mejor van a ser, digo, pues, pueden ser la luz del mundo. No, vosotros sois la luz del mundo, ¿entiendes? Pero, hermanos, al decirnos el Señor no somos, digamos, somos destinados, somos llamados a ser la luz del mundo, hermanos, pero, pues no, a veces no creamos, hermanos, que nosotros somos los de la luz, somos la luz, ¿no? No, nosotros somos como la luna. ¿No se ha fijado la luna, hermano, tan bonito que brilla cuando está llena? Pues la luna no tiene luz, es el sol el que le da la luz. El reflejo, digamos, es el reflejo, digamos, que del sol. Si viéramos por la parte de atrás de la luna, oscuro, tinieblas, hermanos, así nosotros reflejamos la luz de Cristo, reflejamos la luz del Señor.
Y eso, digamos, el Señor lo dice, digamos, por una razón de que tengamos en cuenta, digamos, quiénes somos. ¿Por qué razón el Señor nos ha destinado a hacer la luz ahí? Romanos 8:29 me parece que es. Porque a los que antes conoció, dice, también los glorificó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, ese es el compromiso, el estándar que tenemos, de ser como Cristo. Nos ha hecho para que fuésemos el estándar. Hermanos, así que, pues vale mantenernos, porque hermanos, esto de que llegamos a este estándar, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. El Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Mantenernos, digamos, con esa fe en el Señor. Pero hermanos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la que nos nutre, nos hace, digamos, que por la gracia de Dios, vayamos, digamos, en aquel día a llegar a la estatura de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, como dice aquí. Para que fuesen a los que antes conoció, dice que también los predestinó. O sea que nos escogió y también para algo. No nos escogió nomás para que sí, nos escogió para algo, para esto, para ser como Cristo. Ya después eso lo va a tocar más adelante, pero si leen después ahí en la casa, ahí dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahí vamos a ver, hermanos, esta realidad, lo que dice el Señor. Pues que es necesario que seamos como la luna, hermano, que siempre, digamos, reflejemos la luz de Cristo, pero en un aspecto, no en el otro aspecto, ¿verdad? No en el aspecto, digamos, de que aquí enfrente, pues sí somos la luz, y atrás que vayamos a ser tinieblas, hermanos. Ah, no, cuidado. Que seamos luz, pero seamos alrededor, ¿verdad? No que seamos, vamos a hacer luz nomás aquí por donde nos ven, aquí donde nos ven. El pastor que fue mi padre en el Evangelio allá en Río Bravo, era un anciano él, y hablaba muy despacio, muy calmado, pero siempre, y a mí no sé por qué me agarraba, yo creo que la traía conmigo, no sé. Yo cuando venía de Houston, pues ya tenía la familia en Río Bravo, el Señor me alcanzó en Río Bravo. Y cuando venía, pues venía cada 2, 3 semanas, y yo era en los fines de semana que estaba allá, iba allá a la iglesia, era cuando lo veía. Y yo en una ocasión, después de la escuela dominical, salimos, y era el mediodía, pues era un tiempo de verano, y estaba, pues sí, tierra suelta ahí, digamos, pues allá, digo, lugares, no hay banquetas de cemento como aquí, no, era de la tierra. Entonces en eso pasa un lagartijito por ahí. Y dice, oye, hermano, ¿no te has fijado en el lagartijo? No, que pinta una huella muy bonita. Y bueno, tiene unas patitas muy bonitas, pinta una huella muy bonita en la tierra. Sí, dice, pero fíjate que la borra con la cola. Fíjate que las borra con la cola. Dice, pero ¿cómo? Sí. No, pues yo no me había fijado. Y dijo, no voy a hacer como el lagartijo. Oh, ¿y cómo? Sí, que voy haciendo cosas buenas de aquí, donde te ven, pero donde no te ven, pues al cabo no me ven. ¿Sí? Las vas borrando con la cola, bueno. Así que hermanos, más o menos parecido a la luna, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Que seamos luz alrededor. El Señor quiere que seamos como los faros. ¿Saben lo que son los faros, verdad, hermanos? Es una torre grande, larga, y en la cúspide tiene su foco. Está en la orilla del mar, no en las playas, no pueden hablar los de las playas, no. Está en los lugares que son escabrosos, donde el mar pega en rocas, ¿verdad? Y ese faro era para alusarle a los barcos que tengan cuidado, porque ahí no es lugar para navegar, y está prendido toda la noche. Pues así como el faro, hermanos, si quieres decir que seamos nosotros, estar prendidos todo el tiempo, hermanos. Sí, porque digamos, pero y así como el faro, pero el faro no tiene la luz, digamos, no, el faro le provee la luz, el alambrado que lo lleva, ¿no? Y a nosotros, como ya se dijo, la luz que teníamos nosotros es
el reflejo de la persona del Señor Jesús, sí es el Espíritu Santo, digamos, el que habita en nosotros. ¿Bueno? Y hermanos, pues también, pues no vamos a ser como las linternas, hermanos. ¿Quién conoce las linternas? Oiga, ahí en el rancho nomás oscurecía y nos íbamos a pescar linternas. Son unos animalitos que dan una lucecita azul, ¿verdad? Y decía, pero nomás le hace un ratito el día y otro ratito acá. Hermanos, que no seamos como linternas que tengamos luz a veces, de vez en cuando. Un rato sí, otro rato no. No, que tengamos la luz todo el tiempo. Hermanos, hay cuidado con las linternas, ¿eh? Entonces, hermanos, a veces, hermanos, pues sí, puede esa luz opacarse, hermanos, por las situaciones difíciles por las que pasamos, por las situaciones, digamos, los desánimos. A veces, pues cuidado con los desánimos, cuidado con las, digamos, indiferencias, con la poca atención para el Señor, ¿verdad? La poca atención de lo que somos, ¿entiendes? Porque a veces, hermano, cuando eso pasa, que que ignoramos, digamos, la casa de Dios, que ignoramos las cosas del Señor, como que nos pasa lo que el peso mexicano, nos desvaluamos, hermanos, a veces, ¿entiendes? Y eso el Señor no lo quiere, ¿verdad? Sino que, digamos, para el Señor tenemos valor y somos de valor y vamos a permanecer en ese valor que nos tiene el Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, y si eso pasa, digamos, que alguna vez, pues, un resbaloncito, un tropezón que nos demos, una falta aquí, no queriendo otra falta allá, hermanos, pero, pues, acudir a la fuente de perdón, la que nos dice el hermano Juanito, el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Parece que ese texto lo mencionó el hermano por aquí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de toda maldad, hermanos. Y esto, hermanos, pues que no sea, digamos, frecuentemente posesivo, porque, hermanos, puede pasarnos. Porque por eso le dice el salmista al Señor en 103, versículo 14, Señor, acuérdese que somos polvo. El Señor sabe que somos polvo. Y bien, hermanos, y eso el Señor nos advierte que nos alejemos para evitar todas esas cosas, digamos, de un resbalón, de un trompezón o esto, que nos alejemos, hermanos, de las tinieblas. ¿Entiendes? ¿Cómo dice Romanos 12:2, hermanos? No nos dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos, ¿qué tenemos que ver con el siglo, este siglo nosotros? Tenemos que conformarnos con este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que nos transformemos, hermanos, porque cuando el Espíritu Santo hizo la nueva criatura, hubo una transformación, una nueva creación en nosotros. Hubo una nueva creación. Entonces, nuestro entendimiento fue transformado. Y posiblemente, digamos, no fue instantáneo, pero poco a poco, digamos, nos fue instruyendo el Espíritu Santo, transformando nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Bien? Dice, y en eso muy marcadamente el Espíritu Santo nos advierte, digamos, lo que es nocivo para, digamos, compaginar con el mundo, digamos, digamos, algo de atracción con lo mundano, con el mundo. Pues, ¿para qué? Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Y hermanos, y así es como podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Porque hermanos, mientras que andamos aquí y allá y que así, no podemos entender que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Ya cuando nos acercamos a Dios y conocemos más al Señor, entonces, cuando lo vamos conociendo y vamos apreciando digamos, la personificación del Señor. El sábado que estábamos ahí en la reunión, ¿verdad? Por eso mencioné eso, ¿no? Dije, métanse a lo hondo, ¿verdad? Que le dijo el Señor, digamos, a Pedro que habían andado toda la noche y no habían pescado. Y entonces llega el Señor y sube a la barca, Pedro, métete a lo hondo, métete para allá para lo hondo. Señor, pero habíamos pescado y no sacamos nada. Bueno, pero en tu nombre echaré la red, en tu palabra echaré la red. No, fue en cantidad de pescados. Hermanos, eso de métete a lo hondo es, hermanos,
que nos relacionemos más con el Señor, que tengamos esa comunión más íntima con el Señor, de, digamos, procurar siempre conversar con Él y que escuchar, digamos, cuando Él nos habla, digamos, a través de su palabra. Cuando abrimos la Biblia, Él nos está hablando. Y eso es lo que dice el Señor, métanse a lo hondo, conózcanme más, hermanos, para que podamos ver lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y que, digamos, y que tengamos, y el Señor nos habla en esto, que tengamos ese discernimiento que necesitamos, hermanos, para conocer todo el mal que nos rodea, y que le llamemos a lo que es luz, luz, y a lo que son tinieblas, tinieblas, llamarle a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, malo, que no digamos como dice el profeta, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, no nos hagamos bolas, ¿no? Hay que pintar la raya, como decimos a veces, ¿verdad? Y eso, digamos, tenemos que tener, digamos, muy presente, hermanos, de llamar a las cosas por su significado, por lo que significan. Porque, hermanos, el Señor Jesús nos ilumina para reconocer la diferencia y el propósito del mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el propósito del mundo? El propósito del mundo, hermanos, es que todo principio decadente lo tomemos como normal. Todo aquello, digamos, que es morbosidad, exhibicionismo, relaciones aberrantes, hombres, hombres, mujeres, mujeres, ya, como ellos lo ven normal, quieren que todo el mundo lo vea normal, hermanos, pero pues no, eso, digamos, son fenómenos, digo yo que son fenómenos, ¿ya? Porque no son normales. Eso lo justifican de que los matrimonios mixtos, digamos, son aceptables. Los matrimonios mixtos ya los pueden ver, ¿no? Son normales, inclusive lo oía yo hace poco, digamos, son unas noticias de que el señor ese que le dice el papá, o cómo le dice el papá, algo así, dice que no, que los matrimonios hay que echarles agua, bendecirlos, pero ¿cómo? Fíjense que, ¿a dónde están mandando la gente? ¿Eh? Así que, hermanos, cuidado. Y decía la hermanita que había alguien que la invitaban a otra iglesia, sabiendo que ella tiene su iglesia. Y hermanos, cuidado cuando nos quieren. Desde ese principio ya no es bueno. Está bien invitar a aquellos que decir, oye, ¿no tienes algún lugar a una iglesia donde ir? Te invito a mi iglesia. Pero no, deja tu iglesia, vente a la mía. Oiga, hermanos, cuidado. Tengan cuidado con eso. Y así, hermanos, ¿verdad? Digamos eso parece que no, pero hay digamos, un peligro, digamos, de que hay algo no bueno en eso. Y hermanos, ¿y qué podemos decir, digamos, también de la presentación del vestuario? ¿Verdad? Digamos, entre menos ropa, hermanos, se anda más a la moda. ¿O sí? Entre menos ropa se usa, anda más a la moda. Yo me acuerdo que cuando veía ya los sketches esos del Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho en una ocasión tenían la orquesta, todos ellos, el Kiko y el otro, y los Chilinillos, tenían, y creo que don Ramón era el representante, y que le dice el Chavo, oiga, don Ramón, vamos a hacer un concierto, y vamos a cobrar un peso, dice, y lo que juntemos, se los damos a la señora esa que toca el violín, porque no le alcanzó para comprar ropa. Fíjese que yo creo que no le alcanzó para comprar ropa, vamos a jugar. Hermano, pues hasta el Chavo se fijaba que andaban sin ropa. Y ya son artistas. Y el peligro es que la juventud son los ídolos. Oye, siguen la misma. Cuidado, hermanos, con eso. Y hermanos, si me acuerdo, ¿verdad? Digamos también, allá por los 60, los 70, el mismo Pastores, sí. Una ocasión, dos jovencitas, en ese tiempo comenzaba la moda de la minifalda, y dos jovencitas se les ocurrió ir con la moda a la iglesia, ¿no? Y las jóvenes y los niños se sentaban aquí enfrente. El hermano Pastores todo el tiempo tenía su mesita ahí donde se sentaba. En la primera parte del servicio, hasta donde se sentaba, tenía su mesita, y ahí, ya cuando le daban el lugar, se venía para acá y comenzaban los anuncios. Y él me platicó, y dice, hermano, que me fijé,
Hermanas, se vinieron en blusa, no se pusieron la falda. Era, era porque pues era la minifalda. Entonces digo, pues, ¿qué, qué era lo que se presenta con eso según el amor? Hermanos, y santo remedio, ya no volvió la minifalda a la iglesia. Y hermanos, hay que tener cuidado con nuestra presentación, con el vestuario, como nos presentemos, hermanos. Eso, digamos, pues hay que dar, digamos, presentación de lo que somos. El Señor dijo que somos luz. En caso de que tengamos errores, de que se nos haga fácil, hermanos, porque también a veces las circunstancias, pues como que se ponen fáciles para, pues una mentirita piadosa, ¿no? ¿No? Que yo recibí tanto, pero voy a reportar tanto. No, hermanos, nomás para recibir un beneficio, que voy a hacerle así porque es poquito, pero poquito, hermanos. O sea que la mentira, una verdad a medias, es una mentira. Y hermanos, si sabemos quién es el padre de la mentira, hermanos, eso eso digamos, que no pase por nosotros, digamos, una experiencia de esas, hermanos. Y si acaso, hermanos, llegáramos a decir, bueno, pues se me hizo fácil, hermanos, pues bueno, hay que tener cuidado. Fíjese lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, oiga, hermanos, ¿cómo es necesario eso? Que nos hagan ese autoexamen nosotros mismos y seamos sinceros nosotros mismos, hermanos. Y es verdad que cuando venimos cada domingo, digamos, cada primer domingo del mes, es el domingo de comunión y que para eso se nos recomienda que ese es el día que venimos a decir, Señor, perdónanos, Señor, me hice esto y aquello. Pero hermanos, no esperemos al mes. Antes de ir a la cama, ahí en el santuario nuestro, hay que acordarnos, pero ser sinceros. Señor, sabes que se me hizo fácil. Perdóname, Señor. Si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque, hermanos, si lo dejamos, al cabo no tiene que ver nada, no le digo al Señor de esto. ¿No? Entonces el Señor nos juzga. El Señor nos dice, tú hiciste mal. Tú hiciste esto. Él sabe. ¿Y qué viene con eso? Dice que el Señor nos arrima la vara. Y dice, y así, mas siendo juzgados, si el Señor nos llega a juzgar, que no le decimos nada al Señor, Él nos llega siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, lo dice muy claro, hermano. Cuando queremos, digamos, que decimos, no, pues al cabo, pues, no, el Señor sabe, ¿sabes qué? No me dijiste nada, así que esto acá. Hermanos, ¿para qué esperamos a eso? Examinamos a nosotros mismos, hermanos, cada día. ¿Para qué? Para que esa luz esté brillante. Esa luz que el Señor ha puesto en nosotros no esté opaca, de brillosa, de brillante, lo dice el Señor. Hermanos, y dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hermanos, o sea que el Señor, si nos instruye, es porque quiere el bien de nosotros. No digamos que el Dios tan ingrato que me hizo. No, hay que ver cómo andamos. Hay que, en lugar de eso, Señor, gracias porque te pido perdón. Gracias, Señor, porque no me has desechado, sino que tienes compasión de mí y aquí estoy, Señor. Perdóname. Gloria al Señor. Hermanos, así es, digamos, nuestro Señor. Y ahora, Señor, hermanos, ya para terminar, hermanos, ahí en Efesios capítulo 1, hay algo, digamos, con lo que vamos a terminar. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo se apuraba el apóstol para que tuviéramos, digamos, ese espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios? Que conozcamos a Dios, hermanos, cada día más y más, ¿verdad?
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis a la esperanza que los ha llamado. ¿A qué esperanza nos ha llamado el Señor, hermanos? Tengamos que saber a qué esperanza nos ha llamado el Señor. ¿Bien? La esperanza de la vida eterna. Esa esperanza, esa promesa gloriosa que tiene, ¿verdad? Y fíjese como si sigue siendo. ¿Y cuáles, aparte de eso, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermanos, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermanos, esta herencia, digamos, nos las habla, digamos, también el apóstol Pedro ya por 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Donde dice que hay una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, y aquí parece que vemos las riquezas de su herencia, pues sí, pues como que no la apreciamos mucho, esa herencia, como que no la vemos, como que dicen, bueno, pues la herencia, pues allá está la herencia, pues está. Pero hermanos, el Señor siempre acostumbraba, digamos, a enseñarles a las multitudes y a sus discípulos por cosas, digamos, que conocían, cosas materiales que conocían, que podían tener, que tenían más acercamiento al conocimiento de ellas, ¿verdad? Y yo creo que, hermanos, vamos a ver una ilustración de eso, ¿verdad? De las riquezas. Supongamos, el hermano Longoria. Llegan un día, el hermano Longoria le toca la puerta. Dos personas de respeto, dos hombres de respeto, tenían Longoria, sí. Mire, aquí traigo una constancia de que alguien le dejó una herencia a usted de $10 millones. Ah, $10 millones. Pues sí. Oiga, pero no, digo, ¿dónde está ese? ¿Está en Corpus? Ah, no, mañana voy por ella. Oh, sí, bueno. Dijo, nomás que hay una condición, señor Longoria, que tiene que irse en bicicleta desde aquí hasta Corpus por la herencia. ¿Qué harían ustedes, hermanos? ¿Sí? Yo creo que el hermano Longoria a las 6 de la mañana lleva llegando a Checkpoint. Creo que tenemos que presentarlos así para entender, hermanos, las riquezas de la gloria esa que nos tiene el Señor reservada en el cielo. Si por unos $10 millones haríamos eso, oiga, esto es mucho, eso no es nada para lo que el Señor nos tiene, hermanos, y eso, ¿verdad? Digamos, es una realidad para nosotros por la manifestación de lo perfecto, hermanos. La manifestación de aquel que dio su vida por nosotros para que tuviéramos esas riquezas. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Hermanos, y es por eso que adoramos a nuestro Salvador. Lo adoramos, lo glorificamos, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Así que, hermanos, yo creo que le podemos dar gracias a Dios, hermanos. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, gracias le damos, mi Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de la misma, Señor, nos damos cuenta de su misericordia, de su divino propósito, Señor. A través de la misma, Señor, usted nos instruye y nos hace ver, Señor, las situaciones en lo que nos ha llamado, a cuál es el propósito suyo para nosotros. Y le damos gracias, Señor Santo, porque hasta aquí, Señor, hemos visto también, Señor, su mano. Hemos visto su intervención en nuestras vidas, Señor, cómo nos sacó, nos ha sanado. Señor, usted ha sido el todo para nosotros, mi Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia con que nos ha cubierto, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos. Sin duda alguna, digamos, algunos hermanos tienen problemas, tienen dificultades, que usted extienda su mano y los guíe, Señor. Hermanos que por alguna fuerza, que por fuerza mayor están con nosotros, usted conoce las causas, Señor, bendígalos y guárdelos donde quiera que estén, donde quiera que anden, Señor. Y así mismo, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, sean bendecidos, Señor, a través de sus estancias, Señor, y que podamos seguirlo, Señor, con esa pasión, Señor, que usted requiere para que lo adoremos y lo glorificamos, Señor, para siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga y gracias por estar aquí en la casa del Señor en este día y Dios les guarde, hermanos.